Muchos hombres viven preocupados por el tamaño de su herramienta, comparándose, dudando, incluso sintiéndose insuficientes. Y lo peor es que la mayoría de estas preocupaciones vienen de cosas que simplemente no son verdad. Hoy te voy a explicar los 5 mitos más grandes sobre el tamaño del miembro masculino que la ciencia ya desmintió completamente. Y quédate hasta el final porque durante este video te voy a soltar un dato que muy pocos urólogos comparten en consulta y que probablemente te quite un peso de encima que llevabas cargando desde la adolescencia. Entonces, comencemos. Primer mito, que más grande siempre es mejor. Esto es sin duda el mito más común. Muchos hombres creen que entre más grande sea el pene, mejor será su rendimiento y mayor el placer. Pero aquí viene la realidad. La mayoría de las mujeres no consideran el tamaño como el factor más importante. De hecho, hay estudios con más de 50,000 personas en el 2006 que demostraron que alrededor del 84% de las mujeres estaban satisfechas con el tamaño del pene de su pareja y que solo el 14% querían que fuera mayor. Entonces, ¿qué importa realmente? Pues los estudios más recientes sugieren que las preferencias femeninas realistas tienden hacia longitudes apenas algo por encima del promedio, es decir, 16 centímetros, y que factores más bien como la anchura, la comunicación, la técnica sexual es más importante que la longitud. Incluso dicen que tamaños muy grandes le pueden generar mayor dolor o incomodidad. Así que déjeme serle claro, si usted está creyendo que más centímetros es un sinónimo de que va a ser mejor amante, tal vez estamos operando con el dato incorrecto. De hecho, hay otro estudio publicado en The Journal Sexual of Medicine en donde se encontró que las mujeres reportan mayor placer con un pene de tamaño promedio, cuando el hombre lo sabe usar, en comparación con un pene muy grande cuyo dueño solo se confía por el tamaño. Así que más grande no significa que sea mejor. Segundo mito, que si tienes pies grandes, todo lo tienes grande. Bueno, arrancamos con uno de los mitos más arraigados a la cultura popular. Seguro has escuchado esa frase de que Si tiene manos grandes, ya sabes. o la clásica, Mírale los pies. No sé, pero es muy raro. incluso hay quien jura que la nariz es el termómetro real. Mírale la nariz. Es enorme. No me lo creo. Y muchos desde jóvenes hemos mirado nuestras zapatillas con una esperanza o preocupación basado absolutamente en nada. Por ejemplo, hay un estudio médico que analizó a más de 1,500 hombres y correlacionó el tamaño del pene con variables como el tamaño de su pie, el tamaño de la mano, la altura, incluso la nariz. Y la conclusión es clara, el resultado es cero. No existe ninguna relación real que permita predecir el tamaño del pene. Hay otro estudio de 104 hombres donde tampoco se encontró correlación alguna entre la longitud del pene y la talla del zapato. Claro, puede haber alguna relación leve con la estatura, pero esta es tan débil que no sirve para adivinar absolutamente nada. Es decir, puedes usar calzado de 45, 38 y eso no te dice nada o te da alguna pista sobre tu anatomía. Lo mismo ocurre con las manos. De hecho, existe un sesgo cognitivo interesante. Cuando vemos a un hombre con manos grandes, tendemos a asumir que todo lo que él tiene es grande. Pero la realidad es que el desarrollo de las extremidades y del tejido eréctil siguen rutas genéticas diferentes. Así que por tener los pies grandes no significa nada en este tema. Tercer mito, que los hombres de cierta raza o etnia tienen los penes más grandes. Este mito es muy peligroso porque mezcla desinformación con estereotipos. Por ejemplo, que se dice que si el hombre es negro lo tiene más grande y si es un asiático los tienen más pequeños. Esta creencia se remota más bien a mitos coloniales y de la industria de material para adultos, y en este caso no tiene respaldo científico. Más bien los hechos globales muestran que las diferencias entre las poblaciones son mínimas y que la variedad individual es mucho más importante. En otras palabras, que los hombres de un mismo país pueden ser completamente distintos y eso es normal. Así que tu tamaño no depende ni de tu raza ni de tu nacionalidad. El cuarto mito es que dice que existe un tamaño ideal y si no lo tienes estás en problemas. Muchos creen que el tamaño normal es de 15 o 16 centímetros y que si están por debajo de eso es que no están bien. Pero aquí viene el dato clave. El promedio real está alrededor de 13 centímetros en erección y la mayoría de los hombres están entre 11 y 15 centímetros. Eso significa que lo que muchos consideran pequeño en realidad es completamente normal. Y mientras que existen tamaños pequeños menores a 10 o grandes mayores a 17, aún así siguen siendo estadísticamente raros. Ahora, algo muy importante.
El micropene, que sí es una condición médica extremadamente rara, que tienen menos del 1% de los hombres, en donde hay un tamaño que está entre 7,5 y 9,3 centímetros. Eso sí, lo más seguro es que estás dentro del promedio y lo que estás generando son expectativas un poco mal ajustadas. Mito número 5, que el material para adultos está mostrando lo normal. Aquí quiero hacer un alto porque este mito no solo es falso, sino que ha sido el principal generador de ansiedad en los hombres durante décadas. Este mito es el que más daño hace sin que te des cuenta. Vivimos bombardeados por una industria que nos muestra actores seleccionados genéticamente para tener dimensiones fuera de lo común, con ángulos de cámara que engañan al ojo humano. Te cuento la verdad, son casos seleccionados, son extremos, son excepciones. De hecho, muchos hombres sobreestiman su tamaño, creen que el promedio es mucho mayor de lo real. Por ejemplo, hay un estudio que encontró que los hombres que reportaron un promedio de 16,8 centímetros y otros hasta de 18, cuando en verdad le tomaron su medida real, era en promedio solo de 13 centímetros. Por eso la verdad es otra, la mayoría está dentro de un rango bastante similar y mucho más normal de lo que imaginas. Estudios muestran consistentemente que los hombres inflan sus reportes y asumen que el promedio real es mayor, cuando en realidad no lo es. La no es educación, es entretenimiento, y basar tu autoestima en eso es un completo error. Pero ojo, no te vayas aún, porque ahora viene uno de los mitos más peligrosos, el que ha hecho que muchos hombres gasten dinero en tratamientos inútiles o incluso pongan en riesgo su vida. Existen ejercicios, pastillas o cremas que te pueden ayudar al tamaño de forma permanente. Bueno, vamos al grano. Si algo ha proliferado en internet son los famosos ejercicios de Helkin, los extensores caseros o las pastillas de origen natural y las cremas milagrosas. Todos ellos te prometen lo mismo, unos centímetros extra en pocas semanas. Y como hay una necesidad real de validación, muchos caen. La ciencia es tajante, no existe ningún método no quirúrgico que haya demostrado un aumento permanente y seguro del tamaño del pene en estado flácido o en estado erecto. Así de simple. Analicemos cada uno. Los ejercicios como el Helkin consisten en empujar la sangre hacia el glande con movimientos repetitivos y lo que hacen es lograr en esos casos una inflamación temporal, un edema por acumulación de líquido y en el peor de los casos aparición de hematomas, placas de fibrosis o enfermedad de Peyronie, que es cuando se curva de forma dolorosa el pene, generando pérdida de sensibilidad. Las pastillas y los suplementos, la mayoría contienen una mezcla de vitaminas, de extractos de planta, ya sea el ginseng o la maca, que te pueden ayudar a mejorar un poco la circulación o el deseo sexual, pero no te van a aumentar la estructura anatómica del pene. Es como creer que vas a tomar vitaminas para el cabello y te hará crecer un dedo extra. Están las cremas y los aceites, ellos actúan como vasodilatadores temporales. Te dan una sensación de un mayor grosor por unos minutos, pero eso es pura fisiología superficial. Por otra parte, existen dispositivos de tracción aprobados por algunas sociedades médicas para casos muy específicos, ya sea la corrección de la curvatura o la pérdida de la longitud después de una cirugía de próstata. Pero ojo, no sirven para aumentar el tamaño de un hombre sano. Su uso debe ser supervisado por un urólogo. Y cabe destacar que la única cirugía con una evidencia real es la liberación del ligamento suspensorio, que suele dar un aumento en flacidez, pero no en erección. Conlleva riesgos, cicatrices, asimetrías, pérdida de estabilidad del pene. Así que no es un camino mágico que te pintan como los anuncios que ves en internet. Continuando, lo que realmente importa y nadie te dice es que el problema no está en tus piernas, está entre tus orejas. Los hombres que están convencidos de que su tamaño es insuficiente tienden a experimentar ansiedad durante el acto sexual, lo que a su vez afecta la calidad de la erección, la lubricación de la pareja por falta de excitación genuina y la comunicación en la cama. Y adivina qué, cuando eso ocurre, la pareja lo percibe como una falta de conexión, no como una falta de centímetros.
Hay un estudio que se publicó en Urology que evaluó a hombres que buscaban una cirugía de aumento del tamaño del pene y antes de la operación el 90% de ellos tenían medidas dentro de un rango promedio. Pero lo más impactante fue que después de someterse a una evaluación psicológica, la mayoría presentaba un trastorno de dismorfia corporal, es decir, una condición donde la persona percibe un defecto en su cuerpo que no es real o es mínimamente apreciable por otras personas. Y esto es clave porque si no tratas la raíz mental, ni con 20 centímetros vas a sentirte suficiente. En cambio, cuando un hombre trabaja en su seguridad, deja de lado la comparación y aprende a usar todo su cuerpo, manos, boca, comunicación en la intimidad. Su vida sexual da un giro radical. Al final del día, el problema no es el tamaño, es la información que has recibido durante años. Creencias equivocadas, comparaciones irreales y expectativas que no tienen una base médica. Como médico que he visto más herramientas que una trisnopor, te lo dejo claro, la mayoría de los hombres son completamente normales y el tamaño no va a definir su desempeño ni su valor. Ahora quiero saber más de ti. ¿Cuál de estos mitos creíste por más tiempo? Déjamelo escrito aquí en los comentarios. Y si quieres una segunda parte, me dejas la palabra mitos y también lo haré. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con ese amigo que todavía cree que el tamaño del pie define algo. Soy el Dr. Bautista y nos vemos en ese otro video.